Dale. Bien. Bueno, presentación no tengo, así que esto va a ser solamente código. La idea de la charla va a ser, no va a ser una introducción a NGRX ni nada por el estilo. La onda va a ser tratar de implementar de forma lo más simple posible nuestros propios observables y tratar de usarlo al estilo que lo usa NGRX. Así que, para empezar, lo primero que voy a mostrar es algunos tipos de callbacks que tenemos nosotros en JavaScript. Digamos, teniendo un ejemplo de lo más simple, un selector, ¿no? En donde tengo un callback para manejar el click, y cada vez que hago el clic se llama la función. Otro tipo de callbacks, por ejemplo, puede ser, en este caso, un callback asincrónico, digamos. Por ejemplo, en este caso, en una función de for each, en donde básicamente lo único que hacemos es recorrer el arreglo, y por cada elemento que nosotros vamos recorriendo, ejecutamos una función. Bien, esto para verlo. Intro 02. Bien, como vemos, esto se ejecuta, tiene un before y un after, que se ejecuta de forma sincrónica. Por eso no todos los callbacks son, cuando decimos callback, no siempre tenemos que empezar que son asincrónicos. Otro tipo de callback que nosotros podemos tener son las clásicas promesas. En este caso es un simple fetch. Bien, lo transformo en JSON. Y lo interesante de esto es que el callback que yo estoy pasando en el LD se ejecuta si la función la promesa se resolvió correctamente o incorrectamente, que es un poco distinto a las promesas, a las callbacks, por ejemplo, del primer caso. En el primer caso, por ejemplo, un listener, un click, no tenemos posibilidad de que no sé, se me rompa el dedo y tengo un error en el click. Y otro tipo de callback que podemos llegar a tener es, por ejemplo, cuando queremos manejar streams del lado de Node. Bien, básicamente acá lo que estoy haciendo es leyendo el archivo que tengo acá, intro 03, y lo que voy haciendo con este parámetro de acá es un objeto que pasa como parámetro que me dice anda leyendo de a 100 bytes. Lo que me trae la forma de manejar estos callbacks, digamos, son con tres funciones. Un next, un error y un done. Bien, ¿por qué? Porque en este caso no sabemos exactamente cuándo vamos a terminar eh, de ejecutar, digamos, el string que estamos leyendo. Entonces, por ejemplo, podríamos correrlo. Intro 04. Bien, la salida, como les dije, este parámetro sirve para solamente separar para cada 100 bytes el límite. Entonces vamos a ver que el next de este callback se ejecutó 3 veces antes de que llegara a terminar con el done. Bien, nada, si saco esto, el límite es mucho mayor y por lo tanto el callback se va a ejecutar en una sola ejecución de next. Bien. Y lo interesante de esto es que lo que tratamos de buscar es, digamos, una forma genérica de tratar de manejar todos los callbacks que nosotros tenemos en JavaScript. ¿Y qué forma, digamos, genérica podemos encontrar? Bueno, básicamente lo que estábamos escribiendo, vamos a tener tres tipos de callback. Un next, un error y un complete. Bien. Lo que vamos a implementar ahora
es, teniendo estos tres callbacks, vamos a tratar de crear una función de este estilo para pedir giveMeData, que vamos a pasarle tres callbacks. Bien, next callback, error callback y complete callback. Bien, y lo que vamos a tratar de hacer es engrapar la funcionalidad que nosotros queremos en esta función que me dice give me some data, o dame data. Bien, por ejemplo, si nosotros estamos, por ejemplo, laburando en el DOM, podríamos hacer tranquilamente un document at event listener. Cuando escuchamos un clic, yo quiero que me ejecutes la función de next. Y no solamente lo podríamos aplicar, por ejemplo, en este caso como el DOM, lo podríamos aplicar, por ejemplo, en un callback, perdón, en una promesa, como estábamos viendo anteriormente. Podríamos hacer tranquilamente un fetch de esto, de alguna HTTP, de alguna API, y cuando hacemos then, bien, podríamos pasarle el next callback cuando se ejecutó correctamente y manejar el error cuando ocurra el error. En este caso, a las funciones que le estoy pasando acá, giveMeData, que son estas tres funciones, solamente estoy mostrando un console log a modo de ejemplo. Pero por ejemplo, en este caso estaríamos usando dos de los callbacks. Y por ejemplo, no solamente para esto, podríamos pensar en algo como habíamos visto antes, en un array, en donde, por ejemplo, lo podríamos recorrer, y cada vez que yo lo recorro, podría decirle que me ejecute el next callback. Y como sabemos que a los tres elementos que se ejecuta el next, puedo decirle, ok, terminaste con la ejecución, podría decir, ok, ejecutame el callback. Si esto va bien, podría mostrarle no test. Bien, que es básicamente lo que estamos ejecutando acá. Son el console log de los valores que tenemos acá y complete que tira el done. El done, para que me crean, es este mismo que tenemos acá. Bien, ahora vamos a hacer un pequeño truquito y tratar de ir refactorizando esto poco a poco. En lugar de pasar, en este caso, a esta función que me está pidiendo data 3 callback, podríamos tratar de pensar algo de este estilo. Algo como observer, bien, podríamos hacer solamente un objeto, en donde ese objeto cumpla con lo mismo que teníamos anterior, con la diferencia de que esta vez es solamente un objeto. Podríamos tener el callback de error y el de complete. Bien. Y si esto va bien, este observer, en este caso, en vez de recibir tres funciones, lo que dijimos, como lo voy a reemplazar por un objeto, voy a recibir un objeto que va a ser un observer, y el observer va a ser el que tenga las funciones de decirle next, o el observer lo va a tener las funciones para decirle complete. Bien, y para llamarlo, en vez de llamar con las tres funciones que tenía, que ahora ya no existen más, bien, lo voy a llamar con el observer. Bien,
si esto va bien, algo for each is not a function. Tenés un typo en los métodos, los nombres de los métodos. Tenés razón, esto es next y esto es complete. Ahí estamos. Bien, entonces básicamente estamos haciendo lo mismo, la única diferencia es que metimos las tres funciones en un objeto llamado observer. Vamos a hacer otro truquito más. En lugar de decirle Kimidata, imaginemos que lo podemos decir subscribe. Subscribe. Bien, vamos a estar haciendo exactamente lo mismo. Y ahora, esto debería seguir funcionando. Perfecto. Y ahora lo que vamos a tratar de hacer es crear un observable, que no es más que algo parecido a esto. Const observable, vamos a tener una función, un objeto, no le vamos a decir subscribe, y este subscribe va a ser esto que tenemos acá. Bien, entonces reemplazamos el subscribe anónimo que teníamos por un objeto. Esto nos va a permitir hacer esto, o sea, decirle a un observador que se suscriba y llamarlo los servers. Si seguimos ejecutando esto, estamos bien. Bien, ahora para simplificar un poco la construcción de los observables, vamos a hacer a crear un helper. Bien, vamos a decirle create function create observable. ¿Y esto qué va a recibir? Esto va a ser una función que lo único que va a hacer va a recibir un subscribe, un callback, y nos va a devolver El igual y el function no va. en razón. Para. Jejeje. Y el create observable lo que nos va a devolver es un objeto con el subscribe. Lo voy a escribir en S5 para que sea un poco más fácil. Y con este helper, lo que voy a tratar de hacer ahora es, en lugar de crear las funciones de este estilo, crear los observables de este estilo, podríamos decir create observable de esto que es el callback de subscribe. Perdón. Estoy tratando de reemplazar esto por una función que me devuelva el objeto que acabamos de pasar. Estamos siempre tratando de hacer lo mismo, nada más que separando las partes. Create observable, a ver, estoy revisando si está bien. Esto me debería haber un subscribe. A ver si estamos bien.
Perfecto. Bien. Ya tenemos un helper que nos ayuda a crear nuestros observables. ¿Qué es lo que estaría bueno que pudiéramos hacer a partir de ahora? Ya que tenemos observable, como sabemos, una de las cosas más comunes por ahí tenemos con los arrays. Vamos a poner, supóngase esto que tenemos, es un array de 1, 2, 3 valores, y podríamos hacer que B sea mapeado, y a esos valores me lo multiplique por 10, ¿no? Bien, esto es sincrónico, pero pensando en RxJS y en los observables, quisiéramos poder hacer algo de este estilo, algo de decir, ok, tengo el observable, quisiera poder decirle map, y que esto me lo ejecute y me lo vaya transformando, y que me vaya transformando cada valor del observable. Una cosa que me faltó, vamos a cambiar este nombre a array observable, porque justamente es un observable de array. Déjame probar si tengo todo en orden. No, no lo guardé. Ahí estamos. Bien. Así como tenemos el array de observable, podríamos pensar lo mismo y crear un observable, por ejemplo, de un clic. Bien, en donde, como estábamos viendo hace poco, podríamos estar pensando en algo como document add event listener, y al observable le digo next. Entonces tendríamos dos formas, por ejemplo, de crear observables. Ahora volvamos a lo que quería mostrar anteriormente. Si quisiéramos poner, por ejemplo, ejecutar un map de esto, ¿qué pasa si ejecutamos esto? Me dice, obviamente, que el observable.map no es una función. Bien. Entonces, ¿qué podemos hacer para agregarlo? Vamos simplemente a tratar de crearlo en nuestro objeto, que es el observable. Bien. ¿Y cómo creamos un map? ¿Cómo creamos un operator? Podríamos hacer algo por el estilo. ¿Qué es lo que vamos a recibir en este map? Vamos a recibir la función que recibimos acá, o sea, ¿cómo se llama? Una función de transformación, un transform function. Bien. Y esta transform function, lo que nosotros queremos es que a medida que le vaya el observador diciendo next, next, next data, me vaya ejecutando esta función sobre esos valores de la data. Bien, pero ¿cómo hacemos para comunicar, digamos, cómo me hago para comunicar con el observador que venga de acá arriba para pasárselo, para poder seguir la cadena? Bien, por lo tanto, tendríamos que estar pensando en este caso, retornar un output observable. Output observable. ¿Qué sería uno? Seguimos en la idea que lo que tenemos que retornar es un observable, ya que tiene que poder seguirse encadenando las funciones que yo estoy definiendo justamente acá. Entonces, vamos a tener un input observable que va a ser de donde la data va a venir.
¿Y cuál es, en este caso, cuál es nuestro input? Observable. Y el observable donde estamos actualmente. O sea, podríamos decir esto. Nuestro input observable es 10. De hecho, si nosotros ejecutamos esto, por ejemplo, si nosotros pasáramos directamente, dame el input y pasámelo como retornámelo, sin ejecutar la transformación, sin ejecutar nada, lo que hacemos es traspasar el observable, y si ejecutamos, en este momento me tomó el map, obviamente no estoy ejecutando, todavía no estoy ejecutando la transformación, pero estoy ejecutando el map y lo único que estoy haciendo es devolver a mí mismo, para poder seguir este patrón. Bien. Y ahora volvamos a lo que queríamos hacer, que era, queremos devolver un observable, pero que que tenga la funcionalidad de transformar los datos que me está viniendo, ¿no? Entonces, output observable, output observable, vamos a tratar de crearlo. ¿Cómo creamos un observable? Lo tenemos escrito acá. Lo que podremos hacer es usar esta misma función para crear el observable. Lo que necesitamos es justamente un callback que sea subscribe. Podríamos escribirlo, subscribe, y lo que vamos a tener acá es el observer. Pero ¿qué observer? El output observer que nosotros queremos. Output observer. A ver si vamos bien. La O mayúscula, Marce. Gracias. Déjame ver que esto lo estoy haciendo mal. El retorno yo lo quiero acá. Perdón. Y esto lo quiero crear acá. Bien. Observer. Bien. Como esto es un subscribe, a lo que le estoy diciendo, dame la data. Esta es la parte, digamos, más enroscada de por ahí entenderla. Pero lo que nosotros queremos en esta función que tenemos acá es obtener la data que me viene del input, del observer que me viene de arriba. ¿Cómo puedo hacer eso? Suscribiéndome. Suscribiéndome a el input de observer. Y cuando me suscribo, ¿qué es lo que tengo? Tengo un observer que justamente tengo que respetar la firma que habíamos aclarado antes. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer acá? Cada vez que nosotros ejecutamos next, vamos a tratar de usar esa función de transformación, agarrar la data que necesitamos y tratar de devolverla. Para el error, en este caso no es necesario tenerlo en cuenta, porque no lo vamos a usar para este ejemplo, solamente lo vamos a completar para solamente lo vamos a completar para seguir, para que se siga conectando el input observer con el output observer. ¿Cómo hacemos esto? Entonces, en el next lo que vamos a hacer es tomar nuestro output observer, bien, y decirle que cuando me venga next, esta es, digamos, la línea, esta es la línea de la charla, digamos. Cuando venga next, que me ejecute
esta función de transformación con la data que me viene del callback. Bien. Perdón. Esto es el output observer. Del observer que me viene del parámetro subscribe. Está bien. El observer. Bien. Como podemos ver, ahora vamos a revisar un poquito más. El next, aunque por ahí parece un chino tratado de verlo, el next lo que me está haciendo es justamente haciendo la transformación de la data que yo voy pasando uno a uno. Uno a uno me va haciendo la transformación. De hecho, a ver, listo. Esta data, esto me lo sigue tomando. Bien. Digamos, lo complicado de este ejercicio está en entender, en poder tratar de entender esta conexión de decir, ok, tengo un input observable y el output, y los trato de conectar. Bien, ahora partiendo de esto, podríamos agarrar y pensar, ok, tengo un map, quisiera, por ejemplo, poder hacer algo como un filter, de decir, por ejemplo, que no me tome, que, por ejemplo, no me ejecute, que me filtre, por ejemplo, los que son distintos de 20. Distinto de 20. Bien. ¿Cómo podemos hacer esto? Bueno, partiendo de la misma idea, podríamos decir que ahora tenemos una función filter, que vamos a filter, y partiendo de esta misma idea, podríamos tratar de pensar de que ahora cuando me venga la función filter, lo que va a venir de parámetro ya no es una función de transformación como teníamos antes, sino que es, digamos, una condición, una función de condición. Condition function. Bien. ¿Y qué es lo que vamos a hacer nosotros en el next? Cuando ejecutemos el next callback, lo que vamos a querer hacer es que si la condición que estoy ejecutando sobre la data que me viene es verdadera, lo que voy a querer hacer es seguir encadenando. Acá no tengo la función de transformación. Seguir encadenando la data. En el otro caso... Sí, Una consulta. dime. Todas estas suscripciones que vos vas anidando, cuando vos te desuscribís de arriba de todo, ¿se desuscriben automáticamente todas internamente? Entonces, si vos te desuscribís del primero que estás quedando ahí abajo, no te se desuscribe todos los internos esos. Si me desuscribo, ¿de dónde? ¿Qué estás haciendo abajo de todo? Acá. Claro, si te desuscribís de ese, no se desuscribe de los internos del map y del filter, ¿no? Ahora lo vamos a ver. Ahora llegamos a esa parte. Ahí voy a mostrar algo. Bien, si no me equivoco, a ver si esto va bien. Lo que podría... Creo que está bien. Lo que tendríamos ahora es posibilidad de filtrar. Joya. Anduvo. Bueno, genial. En este caso estamos filtrando el 20. Por ejemplo, si filtramos el 30, podríamos decir... No me está mostrando el 30. Bien, funciona. Bueno, vamos a probar una cosita más. Lo que decía vos, Javi. Algo parecido. ¿Qué pasa si nosotros hacemos esto? Subscribe. Y nosotros ejecutamos. Bien. No pasa nada.
¿Por qué no pasa nada? Porque lo que estamos haciendo es, solamente estamos conectando objetos dentro de objetos en la memoria. Y digamos, en ningún momento le estamos diciendo, ejecutate. Por lo tanto, para que más o menos se entienda lo que vos decías, Javi, la suscripción en realidad no se va a ejecutar hasta que vos le digas suscribite acá. ¿Bien? Sí. Este va a ser el clásico dame data. El que va a decir, ok, empezá. Bien, teniendo esto más o menos, podríamos, por ejemplo, probar el click observable de la misma forma. Con la diferencia de que en el click, lo que yo voy a estar devolviendo acá, el next, va a ser un evento del browser. Entonces, lo que tendría acá sería un evento, ¿no? Un evento de mouse de click. Y yo podría estar mapeándolo que me diga, ok, dame el evento, solamente dame, creo que se escribe, si no, sí, tiene que ser client X, lo que me va a dar es la posición X de el clic que yo voy a estar dando en la pantalla. Y, por ejemplo, si quisiera, podríamos estar filtrando, por ejemplo, que X va a ser el valor filtrado, podríamos decirle, ok, filtrame los X mayores a 200 y luego me suscribo. Si todo sale bien, podríamos agarrar esto, meterlo en un browser y tenemos un error. Bien, algo me confundí. TV Listener, bien, ahora estoy diciendo que clic, ¿a qué evento? Clic, ¿a qué evento me quiero suscribir? Bien, ahí estamos. Vamos de vuelta. Bien. Ahora, cada vez que yo hago clic, voy a estar obteniendo los valores de X mayor a 200. Por ejemplo, en este caso estoy haciendo clic en este lugar, me lo está filtrando y no me lo está ejecutando. Bien. Podríamos probar alguna otra cosita más. Por ejemplo, de la misma forma que creamos un click observer, podemos crear, por ejemplo, mouse move. Mouse move. Ya no. Si no me equivoco, es así. Muy cada vez que nosotros vamos moviendo el mouse, podríamos ejecutar los servers. Vamos acá. Y ahí estamos. Cada vez que movemos el mouse, vamos a estar disparando. Cuando lo estoy moviendo por acá, deja de filtrar. Bien. Vamos a probar una cosita más para ver que la idea de los observadores es justamente para manejar todo tipo de string, todo tipo de callbacks. Por eso es que estamos hablando de una forma de hacer funciones genéricas. Voy a copiar un ejemplito que lo estuve probando hace un ratito. Tiré así medio flashero, pero me pareció divertido. A ver si lo tengo. Tengo una consulta mientras. Dale. Bien. No sé si alguna vez usaste Knockout. No. Bien. Knockout tiene el concepto de los computeds, que te sirve para suscribirte a observables y se usa para filtrados. Entonces, vos tenés un array de lo que sea y usas el computed para filtrar ese array y cada vez que algo cambia, se vuelve a filtrar y vos siempre tenés la data filtrada. Eso sería más o menos lo mismo, es un array de observables y vos lo filtrás. Sería el equivalente. Es justamente eso, es un patrón de observer y un iterator mezclado. Es eso. Perfecto, es algo que Knockout es una llamada a una función nada más. Claro, es la idea de hacer que para decirlo muy, muy así por arriba, es como que
vos haces colecciones de funciones. O sea, creás colecciones pero con funciones. Y cada función es un next que se va ejecutando. Claro, claro, si el knockout está totalmente abstracto de eso, no lo Claro, ves, sí, de hecho hay pero termina implementaciones, siendo lo mismo. implementaciones de todos lados. De hecho, la próxima versión de JavaScript ya va a tener su propia implementación de observables. Copado, gracias. Lo que quería mostrar, a ver si la tengo guardado acá o ya lo borré. Estaba jugando con... mostrame. Estaba jugando con la API, una de las API del browser. Podríamos probar incluso algo así. Hay algo de las API nuevas del browser que yo puedo saber cuando la batería, por ejemplo, en la computadora la tengo cargada o no está cargada. En este caso, si yo voy a navigator.getBattery, lo que me va a dar es una promesa. No importa entender esto, pero me da una promesa con un objeto battery. A ese objeto battery lo que puedo hacer es engancharme a un event listener y escuchar cada vez que yo conecto o desconecto la carga de la computadora. Entonces, eso mismo incluso lo puedo grapear en un observable y decir, cada vez que pase este evento, ejecutamos un next. ¿Bien? Entonces, sí, tenemos esto, a ver si lo puedo mostrar. No. Y a ver si anda. Chan, chan, chan. Bien, puede fallar. Desde que tenés los filtros y el map y todo eso, acuérdate. Tenés razón. Estoy filtrando y estoy sacando un evento que no existe. Tenés razón. Ahí va. Este charging change me da un evento propio de lo que es la batería. Tenés razón, déjame copiar acá que es lo estoy chusmeando acá. El evento que me devuelve tiene una forma parecida así. El level es el nivel de batería que yo tengo. Bien, ahora sí. Entonces podríamos probar esto. A ver si ahora va bien. Y si yo desconecto, tac, conecto de vuelta, va diciendo la carga de la batería que tengo. Para que se dé una idea que se puede utilizar en cualquier cosa que podamos representar como string. Y bueno, ¿cuál es la última parte? Que esto es exactamente lo que hacemos con NGRX. No es exactamente porque es mucho más simple, pero los conceptos son muy, muy parecidos. De hecho, si se ponen a chusmear un poco el código, es muy, muy parecido a lo que acabamos de hacer. En este caso, me estoy importando RX, bien, ya lo tengo instalado en mis paquetes. Con este from lo que voy a hacer es una función de crear un observable, bien, a partir de un array, y básicamente puedo a ese observable que tengo ir aplicándole map, filter, y suscribirme con la función de callback solamente para mostrar información. Si ejecutamos esto, node 06, bien, tenemos más o menos el mismo resultado de lo que estamos desarrollando. Así que, bueno, me llevó 30 y pico de minutos, pensé que iba a tardar un poquito más. Así que de forma genérica tratamos de hacer algo súper rápido y tratar de implementar uno solo desde cero. Y creo que no me queda mucho más, así que gracias, y si quieren chusmear el código lo dejé en un Git,